Descubre el apasionante mundo de la magia, el ocultismo y la santería cubana en el Bazar Calunga, donde encontrarás un gran surtido de artículos esotéricos para el amor, la salud y la suerte, así como imágenes religiosas, libros, perfumes, baños y una amplia gama de productos para el santero. Ven al Bazar Calunga y descubre interesantes artículos esotéricos traídos de Miami, Cuba y Venezuela. Consulta de cartas, caracoles y ópoles, limpieza del aura, todo ello con la atención de un gran equipo de profesionales en la parapsicología y la santería cubana. Bazares Calunga, en Las Palmas, calle Travieso 31, zona de Triana. En Telde, calle Andrés Manjón, número 13. Y en vecindario, avenida 1 de Mayo, número 85. Calunga, tu bazar. Ya está a la venta Culto a los Orichas, 10 capítulos en cintas de vídeo, todo lo que usted desea saber sobre la santería cubana. Solicítelo ya en los Bazares Calunga, en Las Palmas o vecindario. Misterios de la Vida. Dirige y produce Gustavo Ceballos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Misterios de la Vida. Y bueno, y continuando con el tema de los muertos, ese fascinante tema que hablamos la vez pasada, pues hoy vamos a hablar de los muertos, pero de una forma mística, esotérica, profunda, no en las tinieblas, pero algo parecido, porque la gente le teme al esoterismo, o lo que llaman vulgarmente la brujería, el espiritismo, que de alguna forma es la veneración o la invocación a esos difuntos que ya pasaron a ese otro plano, o a esos seres humanos que pasaron a ese otro plano. Bueno, y claro, para hoy tengo aquí a mi querido amigo, de nuevo, a Luis Caldera. Luis Caldera Tosta. Eres Tosta, pero no te gusta que te digan Tosta. ¿Por qué? Bueno, porque tosta suena como tostado, ¿no? Entonces me van a descubrir. Bueno, aquí tenemos a Luis Caldera. Luis es psicoanalista junguiano, diplomado en teología, director de psicodrama, diácono de la Iglesia Católica. Luis, la verdad que el tema de los muertos, o el culto a los muertos, o el culto a los muertos es bastante complicado. Como dije al finalizar el programa anterior, que era un tema bastante complejo. Ahora bien, los espiritistas, estas órdenes animistas, la santería, la palería, en todas las costas africanas también se veneran a los muertos y todo el mundo practica algo, no es palería, pero sí la veneración a los muertos. Hay gente que sana a través de esa energía. Explícanos un poco cómo se suceden esos casos, cómo existe la conexión con los calderos que trabajan los paleros, en la santería, que de alguna manera es un santo pero es un espíritu, y pues en el espiritismo, que invocan el espíritu de luz. Y hay muchas sanaciones, hay gente que hablan de superchería, hay gente que dice que eso no existe. Explícanos un poco, ¿existe, no existe? ¿Hay una conexión? ¿Existe realmente esa conexión de la tierra hacia ese plano donde están, o esa dimensión donde están los difuntos? Cuéntanos un poco sobre eso. Mira, el culto o la veneración a los muertos y a los ancestros la tienen todas las religiones. Es decir, en la historia de la cultura humana, todas las culturas, todas las religiones, en algún momento de su historia, tienen la veneración a los muertos, el culto a los muertos. Así que no es algo específicamente de África. En África y en otros sitios se ha preservado, pero los celtas lo tienen,
las culturas indígenas de América lo tienen, en Oceanía también, dígame las culturas del Extremo Oriente, los asiáticos, los chinos, los japoneses, etcétera. O sea, realmente, ¿por qué? Bueno, porque está en la base de la espiritualidad, es decir, está en la base de la espiritualidad. Ahora bien, ya dijimos otra vez que somos seres relacionales y lo que sana es la relación. Lo que sana es la relación. Si yo tengo una relación nutrida, positiva con un amigo y esa relación me da paz, me da tranquilidad, me siento acompañado, ¿cómo no me va a poder transformar la relación que yo tenga con un ser del más allá, que tiene una carga de misterio, de trascendencia mucho mayor? Entonces, claro, en la medida en que me relaciono y permito que en este caso el muerto, el difunto, el ancestro, lo que sea, que ya está del otro lado, es decir, está más cerca de la trascendencia que de este plano inmanente o de este plano terrenal, entonces él tiene una carga de luminosidad mayor. Por lo tanto, él tiene el poder de transformarme desde adentro, desde la subjetividad. Es muy importante decir que específicamente en la doctrina de la Iglesia Católica, hay un respeto, un amor, y creemos en la intercesión de los difuntos. En el punto en el que nos diferenciamos de estas otras religiones es que nosotros no le damos un culto. Es decir, el culto específicamente católico es al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí está el culto. A Él es la veneración, a Él es que nosotros lo consideramos Dios. Pero el que no se le dé culto, en este caso a nuestros difuntos, no quiere decir todo lo contrario. Más bien, mantenemos nuestra relación con ellos al punto tal que lo que llamamos milagros, ¿qué son los milagros? Los milagros son la intercesión de una determinada persona, que luego va a ser llamada santo. Esa persona ha intercedido ante Dios, ¿no? El que hace el milagro es Dios, pero este santo, esta persona, ha intercedido, y gracias a su intercesión es que se da tal o cual milagro. Pero ¿desde dónde él intercede? Él intercede desde el otro lado. Es decir, con esto la Iglesia reconoce la presencia real y activa, de nuestros seres queridos desde el otro lado, traspasado el umbral de la muerte. Y bueno, y por eso que tenemos tantos milagros. Pero hay que también decir claramente que los milagros tampoco es no es un derecho de autor de la Iglesia Católica. Es decir, otras religiones también tienen sus milagros. Y cuando estudiamos esos milagros, vamos a ver que hay alguien intercediendo. Hay alguien que está, vamos a decirlo así, trabajando, orando, perfeccionándose del otro lado, es decir, del otro lado de la trascendencia. Entonces, ojo, y esto lo digo con respecto a otras religiones, es decir, con esto lo que queremos es enfatizar en que que no es un patrimonio específico de la Iglesia adjudicarse los milagros. La Iglesia reconoce los milagros reconocidos por sus santos que son bautizados. ¿Estamos? Pero la Iglesia también tiene que y respeta lo que ocurre con otras religiones. Y lo que ocurre con otras religiones es parecido a lo que pasa con nuestra fe. Es decir, en la medida en que yo me relaciono, en la medida en que yo permito que ese otro ser que está del otro lado, ¿verdad?, que ya está fuera de los límites del tiempo y del espacio, en esa medida en que yo pido su intercesión y permito que él actúe, en esa medida ocurren las sanaciones. Ahora, el cómo ocurren las sanaciones, el de qué manera, el de qué forma, aquí también hay que decir algo claramente. Como científico, ese no es nuestro objeto de la ciencia. Como psicoanalista, digamos, la ciencia tiene siempre un límite. Porque del otro lado, del lado de la espiritualidad y del lado de la religión, actúan los símbolos, las imágenes luminosas, las imágenes cargadas
cargadas de luz, ¿no? Las imágenes que tienen una potencia subjetiva. Bueno, cuando entramos en este terreno, ya la ciencia no tiene nada que decir, porque la ciencia solo puede decir de algo que sea mínimamente comprobable. ¿Estamos? Más el que la ciencia no tenga algo que decir, no quiere decir que eso no sea importante. Yo siempre, a mí mucha gente me pregunta, pero bueno, ¿cómo que la ciencia no tiene nada que decir? Es que la ciencia tiene algo que decir con respecto a la amistad, es que la ciencia tiene algo que decir con respecto a la belleza, es que la ciencia tiene algo que decir con respecto a la justicia, es que la ciencia tiene algo que decir con respecto al amor. La ciencia tiene su campo de acción necesario, pero es un campo de acción limitado, no tiene la verdad absoluta. La ciencia, por definición, no tiene verdades absolutas. Muy bien. Ahora fíjense, ahora eso ocurre, digamos, con espíritus de luz. ¿Qué pasa con esos espíritus oscuros, esos muertos oscuros? Porque sabemos que de alguna forma la iglesia reconoce las posesiones diabólicas, los exorcismos. De hecho hay curas en la iglesia especialistas en realizar exorcismo. ¿Cómo se forma un espíritu oscuro? Si realmente cuando morimos, pues pudimos haber sido malos en nuestra tierra, haber hecho muchas cosas negativas, haber hecho daño a mucha gente, a nosotros mismos. Por esa razón no podemos convertirnos en espíritus oscuros, o ahí es donde entra la magia con invocación o con esa energía negativa, o para hacer daño, o personas que tengan cierta fuerza y que buscan espíritus oscuros para hacer eso. También hay otra situación, la gente que se suicida, que son gente pues que no tienen por qué morirse y ellos pues tienden a contar su vida. Eso de alguna manera no está bien visto ante la Iglesia Católica. Entonces, mucha gente dice que esas personas que se suicidan y que realmente no esperan el llamamiento de Dios, del Supremo, pues son espíritus que se quedan vagando, y esos son los que utilizan como muertos oscuros. ¿Qué dices tú sobre eso? Mira, primero vamos a separar lo que dice la Iglesia y lo que digo yo. Okay. Lo que dice la Iglesia, hoy día la Iglesia le da exequias sin problema a los suicidas y los homicidas. Antiguamente, efectivamente, la Iglesia tenía prohibido las exequias, los rituales de difuntos para los homicidas y para los suicidas. Ya eso cambió. Hoy día eso cambió. Hoy día hacemos exequias. De hecho, los diáconos somos los que nos toca hacer las exequias a difuntos, suicidas y homicidas, porque invocamos la misericordia de Dios para estas personas. O sea que hoy día la Iglesia no tiene un rechazo sobre eso. Eso era antes, ¿no? Hoy día no, eso no ocurre. Por otra parte, también la Iglesia prohíbe para los practicantes de la Iglesia respeta las religiones que practican la magia. La Iglesia respeta en los documentos oficiales, respeta las religiones que practican la magia. De hecho, hoy día el Papa Francisco considera sumamente peligroso que hayan pocas religiones. El Papa Francisco está hablando activamente de la importancia que haya libertad de cultos, que haya variedad de religiones. ¿Estamos? O sea que lo que la Iglesia prohíbe a los practicantes cristiano-católicos es que si usted se considera y usted es practicante cristiano-católico, no debe practicar la magia, porque va en contra de la práctica. Pero la Iglesia respeta la santería, la Iglesia respeta el espiritismo, la Iglesia respeta la palería, la Iglesia respeta el budismo, la Iglesia respeta el taoísmo, la Iglesia respeta el hinduismo. Sí, la Iglesia respeta todas las religiones en los documentos oficiales. Que haya uno que otro padre por allí que esté criticando y que esté juzgando, bueno, hay que decirle a ese padre, no es nuestro rol. Nuestro rol no es juzgar a las otras religiones, ¿verdad? Incluso nuestro rol como cristiano no es juzgar a nadie. El Señor Jesús nos dice explícitamente, no juzguen, porque con la vara con la que ustedes juzgan serán juzgados. ¿Estamos? Claro. No juzguen. Ahora, aquella persona que quiere vivir la fe cristiana,
dentro de la iglesia sí tiene que tener unos límites. Eso es otro capítulo, muy distinto. Y ahora vamos con la tercera pregunta, que a su vez es la primera, la que tiene que ver con los espíritus oscuros, con los muertos oscuros. Fíjate, nosotros, traspasada la muerte, la vida después de la muerte no es un corte abrupto. Es un corte abrupto en cuanto que tú pasas de una existencia, pasas a otra. Pero lo que tú has hecho en esta vida, se traslada a lo del más allá. Por eso es que específicamente la iglesia habla de infierno, purgatorio y cielo. ¿Estamos? Exacto. Porque lo que usted hace en esta vida se traslada al más allá, ¿no? Se traslada al más allá. Ahora bien, el infierno, el cielo, o el paraíso, o el purgatorio, se comienza a construir en el hoy, en el aquí y ahora, en el hoy mismo, en el aquí y ahora, ¿no? Voy a contar una parábola zen, una parábola del budismo zen que ejemplifica esto bastante bien. Una vez andaba un maestro zen caminando y se encuentra con un samurái fuerte, guerrero, armado, ¿no? Armado hasta los dientes, etcétera, ¿no? Y entonces este maestro zen se encuentra con este samurái, el samurái con su actitud de guerra, etcétera, y de molestia y de bravura, todo aquello, ¿no? Y entonces el samurái le pregunta al maestro: mire maestro, ¿es verdad que existe un infierno y es verdad que existe un paraíso? Entonces el maestro zen le dice: sí, existe un infierno y existe un paraíso. No, eso son habladurías suyas, eso es tontería, eso es pura habladuría, ¿no? Entonces el maestro zen le dice al samurái, bueno chico, tú dices que es habladuría porque tú eres un pobre guerrero, además lo único que sabes es de meter golpes, la verdad es que tú eres un tipo que lo único que sabes es meter golpes, tienes tus músculos y tienes tus armas, pero eres una pobre persona. Y el samurái empezó a enfurecerse, porque este maestro lo estaba ofendiendo, ¿no? Se empezó a enfurecer y se empezó a llenar de cólera, y entonces el maestro zen le dice: en este momento se abrieron para ti las puertas del infierno. Entonces el samurái se da cuenta de la enseñanza que le está dando el maestro zen, y entonces se da cuenta de que hoy está construyendo ya su infierno, envaina la katana, envaina su espada, etcétera, y lleno de veneración se arrodilla y le hace una reverencia al maestro zen, reconociendo su enseñanza. Y entonces el maestro zen: en este momento se están abriendo las puertas del paraíso o las puertas del cielo. Con esto, ¿qué queremos decir? Que hoy día con lo que se llama el karma, que son con sus acciones, usted ya está construyendo su cielo, su paraíso, o usted hoy día está construyendo su infierno o su purgatorio. Una vez que usted muere, entonces el producto de su vida se traslada a lo que viene. Aquí coincidimos el budismo y el cristianismo, coincidimos. Inclusive hasta le ponemos el mismo nombre. Se le llama zona intermedia. Lo que viene después es zona intermedia, ¿no? Que en el caso del budismo es una zona intermedia para que el karma busque materializarse. En el caso del cristianismo, usted entra a una zona intermedia donde aún tiene que seguirse purificando a la espera del día del juicio final, de la resurrección de los muertos. Y entonces eso significa que si hemos sido en la tierra, en nuestra vida, muy malos, al final lo vamos a pagar. Sí. Y a la inversa, si hemos sido buenos, hemos sido misericordiosos, hemos sido buenas personas, porque al final eso es lo que es el juicio. O sea, hay que también decirlo muy claramente, ¿no? Incluso hasta como hombre de fe lo tengo que decir claramente. Es decir, ciertamente ir a misa es importante y cumplir con los sacramentos, todo eso es muy importante, pero lo definitorio, lo que define, y en esto nos hermanamos con todas las religiones, porque si hay una cosa que todas las religiones creemos, todas las religiones, es en el amor. En eso todas las religiones coincidimos. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque eso es lo definitorio. Lo definitorio es el amor que usted haya hecho o el amor que usted haya dejado de hacer, o lo contrario,
el daño y el odio que usted haya sembrado. Eso se prolonga, En el caso de las espiritualidades animistas, si usted invoca a un difunto que fue un malhechor, que fue un malvado, por esta realidad relacional que configura al ser humano, podríamos decir que usted se puede contagiar de esa persona. Se puede contagiar, es decir, puede darse, si yo invoco a una persona que es un malhechor, que es un malvado, que es un homicida, y ese es el difunto, el muerto al cual yo voy a invocar para que me ayude o haga la magia, bueno, hay que decirle a ese creyente que usted puede también contaminarse, por así decirlo, con eso, ¿no? Pero también podemos decir lo contrario. Si usted lo invoca, pero lo invoca para pedir por él, lo invoca para pedir que Dios sea misericordioso, usted también puede interceder por ese difunto. Lo que quiero decir con esto es que la interdependencia y nuestro carácter relacional, que es lo que es el ser humano es relación. El ser humano es relación dinámica. Es una relación dinámica, cambiante. Por eso que la personalidad sí cambia. El loro viejo sí aprende a hablar. Si sus relaciones cambian, su personalidad va a cambiar, su espiritualidad va a cambiar, usted se va a sanar. Y esas relaciones incluyen los vivos y los muertos. Incluye también las relaciones con los animales. Incluye también las relaciones con los seres abstractos, con los ángeles, con los demonios, con los espíritus. De hecho que hay perros que de alguna manera rechazan a personas. Claro. Totalmente, ¿no? Tenemos un segmento aquí preparado sobre la resurrección y ya vamos a hacer ese cuenta, ya ve que nos dice sobre esos segmentos muy interesantes. Veamos y ya regresamos.
Interesante, ¿no? Se supone que todos vamos a resucitar de alguna manera en algún momento. Mira, las dos grandes espiritualidades, por así decirlo, académicas, espiritualidades que estudian, que someten su fe a la investigación lógica y racional, que se nutren de la ciencia, ¿no? Que son en el Oriente el budismo y en el Occidente el judeocristianismo. Esas dos son como las dos grandes espiritualidades. Creen, uno, en que hay una vida después de la muerte, o sea, que hay una vida después de la muerte, ¿no? El budismo cree en la reencarnación, y hay toda una espiritualidades orientales, africanas, etcétera, e incluso occidentales, que creen firmemente en la reencarnación, ¿no? En la reencarnación. El cristianismo y buena parte también del judaísmo cree en la resurrección, pero hay que decir claramente que ambas son teorías. Ambas son teorías. Teoría, por supuesto, con una lógica o con una racionalidad desde la espiritualidad, no desde la ciencia. Para la ciencia no tiene nada que decir ni con respecto a la reencarnación, ni nada que decir con respecto a la resurrección. Son hechos de fe y son teorías, ¿no? Sin embargo, nos comprueba que hay una certeza de una vida después de la muerte, ciertamente, ¿no? En el caso del cristianismo, bueno, el cristianismo cree en la resurrección. Incluso yo le explico a la gente, me ha tocado explicar a los niños, que vamos a resucitar con este mismo cuerpo, ¿no? La gente dice, paz a su alma. No, paz a su alma y a su cuerpo también, porque al final de los tiempos, este mismo cuerpo va a resucitar junto con mi alma y junto con mi espíritu. La triple dimensión platónica, que todavía sigue viviendo como una forma de entender al ser humano, cuerpo, alma y espíritu, las tres se juntan y resucitamos con este mismo cuerpo. Luego los teólogos tienen chistes muy cómicos. Por ejemplo, si las uñas también resucitan, ¿no? Entonces resucitaremos con unas uñas bien largas, como imagínate. Interesante. Tenemos un segmento interesante sobre el libro tibetano de la vida y la muerte, el tibetano de los muertos. Vamos a ese segmento largo, y ya regresamos. Bueno, muy interesante el libro, ese segmento de los tibetanos, que de alguna manera tienen una forma de ver la vida y una forma de ver la muerte. Sí. Ahora bien, los tibetanos preparan a la gente, a sus discípulos o a sus seguidores, para la vida y para la muerte. Para la muerte, sí. Lamentablemente, en el Occidente y en el cristianismo se ha perdido esa práctica, ¿no? En el Occidente es muy poca la gente que se prepara para morir, y no está difundida la práctica cristiana o la práctica judeocristiana, pero específicamente la práctica cristiana para la muerte, ¿no? En el Oriente sí, el Oriente ha mantenido esa tradición. El budismo tiene una tradición muy rica de preparación para la muerte, y eso comienza desde ya, no solamente con mis acciones, que es lo definitorio, ¿no? Sino también con una práctica espiritual. Entonces el budismo tiene un libro espectacular del cual Carlos Gustavo Jung, escribió el prólogo y lo introduce formalmente en el Occidente, el libro tibetano de los muertos, el Bardo Todol, lo introduce formalmente, que no es un libro esotérico, ni es un libro, ¿cómo te digo yo? No es un libro de imágenes misteriosas, no, es un libro de meditación, y es un libro de meditación para leérselo a la persona que está falleciendo o que ya falleció. Es decir, es para prepararla para precisamente lo que llaman el bardo, esa etapa intermedia, ¿no? En la que ellos creen que incluso una persona que ha hecho muy malas acciones y que para la teoría de la reencarnación va a reencarnar en algo muy negativo, producto de su mal karma, bueno, el budismo cree que en ese estado intermedio la persona aún tiene la oportunidad de meditar, aún tiene la oportunidad de reflexionar, aún tiene la oportunidad de llenar su conciencia de luz, y para eso hay un grupo de imágenes para meditar,
seres con los que se compenetra, seres con los cuales se encuentra con todos los Budas, con los diferentes tipos de Buda, se encuentra con las cosas más horribles, donde el que va leyendo o el que va dirigiendo la práctica le pide que es el momento de perfeccionar su karma, el momento de perfeccionar sus malas acciones, ¿no? A través del encuentro con estos seres. Pero ojo, esto se lee cuando la persona está falleciendo, cerca de fallecer, e incluso se le sigue hablando después de morir. Después de morir, el que va dirigiendo la práctica le sigue hablando, le sigue explicando. Porque en el budismo se cree que aun cuando el corazón se detenga, la persona sigue oyendo por un lapso, es decir, la conexión, el budismo, si mal no recuerdo, cuando yo estudié el budismo, por un lapso de 49 días. 49 días la persona se le puede seguir comunicando, ¿no? Aún siendo enterrada y todo. Aún siendo enterrado, se le sigue hablando, ¿no? Para que si se puede mantener el cuerpo allí es mejor, porque se sabe que los apegos hacen que la persona, en este caso el alma, esté todavía pegada al cuerpo. En el caso del cristianismo, por eso es que tenemos nosotros los novenarios, ¿no? Y el judaísmo también tiene toda una serie de rituales que se hacen con la persona después de fallecida. ¿Para qué? Bueno, porque aún después de fallecida, la persona tiene la posibilidad de redimirse, la posibilidad de reflexionar, la posibilidad de despertar, la posibilidad de llenar su conciencia de luz y la posibilidad de transformarse. Interesante. Es decir, también hay esa posibilidad. Los espiritistas, ya nos queda poco tiempo creo, los espiritistas que invocan, pues, o se les montan espíritus, supuestamente espíritus de luz, ¿cómo pueden saber los espíritus que bajan que son de luz o no son de luz? ¿Son espíritus que de alguna manera se han purificado? Personas, por lo menos a gente le baja el doctor José Gregorio Hernández, como otros espíritus por ahí que han tenido pues cierta apertura, pues ayudando a otra gente. ¿Cómo se puede catalogar ese tipo de energía? Es un poco difícil, ¿no? Mira, ya desde la ciencia esa pregunta no tiene respuesta, porque ya eso pertenece a lo metafísico o parapsicológico o otro tipo de experiencia, que ya la ciencia ahí no tiene nada que decir. Pero como persona de fe, en este caso de fe cristiana, la respuesta es bastante clara, ¿no? Uno, si ese espíritu baja, por así decirlo, y hace el bien, desde la doctrina cristiana no hablamos de que bajó un espíritu, no hablamos de eso, ¿no? Hablamos de que si ese espíritu hizo un bien, sanó, realmente ocurrió una sanación, ocurrió una revitalización de la persona a la que se le opera ese tipo de cosas. Lo que hablamos es del Espíritu Santo, es una acción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trasciende religiones, rituales, formas, en fin, o sea, trasciende todo eso. O sea, el Espíritu Santo es el dador de vida. Por lo tanto, todo aquello que dé vida, todo aquello que genere bienestar, todo aquello que genere bien común, no solamente en el plano de la salud, en el plano de la economía, en el plano de la política, en el plano de la cultura, en el plano de las artes, en el plano de la belleza, todo aquello que genere crecimiento, vitalidad y genere un bien, es acción del Espíritu. No importa la religión que sea, no importa la creencia que usted tenga, usted puede jamás saber absolutamente nada sobre Jesús, ni Cristo, ni nada de tal. Usted está metido ya en una montaña, en Oceanía, en la China, y usted hace una sanación, y esa sanación resignifica a la persona, le hace un bien a su familia. Eso es acción del Espíritu. Muy interesante. Bueno, estamos llegando a la parte final del programa sobre un programa de los muertos, la palería, la santería, dónde están esos espíritus. Bueno, Luis, ha sido bien interesante. También quiero decir que próximamente Luis Caldera va a estar visitando las Islas Canarias. Estamos preparando un ciclo de cursos sobre el tarot de Marsella, que es el tarot analítico.
El tarot como vía analítica. Como vía analítica. Explícanos un poquito brevemente, que ya nos vamos, cómo es ese curso que ya vamos a tener también un Mira, programa. lamentablemente el tarot de Marsella, en este caso Alejandro Jodorowsky ha sido un pionero o ha sido no un pionero, pero sí le ha dado mucha fuerza a recuperar el sentido original de los arcanos del tarot. El tarot, como toda la iconografía de la Edad Media, tenía una finalidad meditativa, una finalidad contemplativa, tenía la finalidad de hacer avanzar el espíritu. En una época en la que no hay, muy poca gente sabe leer y escribir. O sea, el contemplar una imagen es para que yo pueda avanzar en mi espiritualidad. Entonces, bueno, yo encontré, sin saber nada de Alejandro Jodorowsky, sin saber nada, simplemente por una intuición personal. Luego me di cuenta que ya Alejandro Jodorowsky había avanzado bastante en esto, pero yo lo encontré por mí mismo, que contemplando las imágenes del tarot de Marsella, que son imágenes, ¿no?, uno va accediendo a niveles de conciencia, o para decirlo de otra manera, uno va agrandando el nivel de conciencia. Y yo siempre he tenido en mente, como psicoanalista, que también tenemos que enseñarle a nuestros pacientes a que ellos tengan un método para que ellos mediten sin necesidad de depender del analista. A ese método yo lo llamo imaginación activa. Imaginación activa, es decir, el diálogo, digamos, el diálogo activo con aspectos de mi propio inconsciente, aspectos misteriosos de mi inconsciente. Bueno, el tarot es el psicopompo, esa palabra la vamos a dejar así, ¿verdad?, como el misterio, es el psicopompo para acceder a diversos aspectos o diversas zonas de mi inconsciente y de mi conciencia. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, Luis. Vamos a hacer también unos programas sobre ese tarot de vía analítica, ¿no? El tarot como vía analítica. Como vía analítica. Luis Cadera, psicoanalista junguiano, diplomado en teología, director de psicodrama, diácono de la Iglesia Católica, y vamos a dar el correo electrónico de Luis para aquellas personas que se quieran contactar, caldera.luisgmail.com, repito, caldera.luisgmail.com, o aquellas personas se pueden comunicar con mi teléfono o el Pasarles Calunga para, pues, darle información más de esos próximos cursos. Luis, gracias por estar aquí. Gracias, Gustavo, por tu invitación. Y gracias a ustedes, queridos amigos, por estar allí, y nos veremos en otra próxima entrega. Descubre el apasionante mundo de la magia, el ocultismo y la santería cubana en el Bazar Calunga, donde encontrarás un gran surtido de artículos esotéricos para el amor, la salud y la suerte, así como imágenes religiosas, libros, perfumes, baños y una amplia gama de productos para el santero. Ven al Bazar Calunga y descubre interesantes artículos esotéricos traídos de Miami, Cuba y Venezuela. Consulta de cartas, caracoles y ópoles, limpieza del aura, todo ello con la atención de un gran equipo de profesionales en la parapsicología y la santería cubana. Bazares Calunga, en Las Palmas, calle Travieso 31, zona de Triana. En Telde, calle Andrés Manjón, número 13. Y en vecindario, avenida 1 de Mayo, número 85. Calunga, tu bazar. Ya está a la venta Culto a los Orichas, 10 capítulos en cintas de vídeo, todo lo que usted desea saber sobre la santería cubana. Solicítelo ya en los Bazares Calunga, en Las Palmas o vecindario.